porque yo ya sé cuál es la dinámica. Porque yo aquí, Listo. todos los compañeros lo están viendo, solamente tú no lo ves. Bueno, entonces miremoslo desde mi presentación, no hay ningún problema, porque lo que yo quiero entonces es evidenciarles la amenaza que constituyen los proyectos de ley que están cursando en el Congreso con mucha fuerza y que tenemos entonces que estar muy pendientes y que por eso tenemos que señalar que es el paro del magisterio. Entre otras cosas, ¿no? Porque tenemos muchos objetivos que ya ustedes los conocen, pero sí queremos señalar con mucha fuerza cuál es la situación en este momento. Entonces, listo. Voy a abrir acá. Estamos con los proyectos de ley. Sí. Empezamos con el escenario nacional, el capitalismo, la dependencia de deuda externa, ahí estamos. Muy bien. En el escenario natural, en el escenario nacional, ya se los acabé de desarrollar. Queda claro entonces en qué escenario nos estamos moviendo, cuál es la coyuntura y en qué tenemos que poder hacer el énfasis. Ahora Entonces, vamos entonces con el tema del presupuesto, el presupuesto nacional. Ya el les hice el presupuesto contexto, general. vamos con el presupuesto. Claro, ya voy a ir trabajando, aquí lo tengo, pero voy a hacerlo muy concreto para que Bueno, podamos avanzar y ahora mismo el estado de los acuerdos. Bueno, entonces listo. sobre el presupuesto general de la Nación. Es el proyecto de ley número 185 de 2020 en Senado y 297 de 2020 en Cámara. Aquí yo quiero entonces hacer énfasis en que ese proyecto de presupuesto 2020-2021 ya está en el Congreso, tendrá que ser aprobado ahorita en octubre. Es decir, que el paro va a coincidir con la aprobación del presupuesto. Entonces vamos al monto general. En el monto general estamos planteando entonces que el presupuesto general de la Nación aparece por 314 billones de pesos. Eso significa un incremento del 19.2% con respecto del presupuesto del año anterior. Y miren ustedes qué cifra tan estrondosa. En los gastos de funcionamiento, 185 billones, que significan el 58.9% del presupuesto. Pero ahora viene otro rubro totalmente extraordinario y es la deuda externa. El pago del servicio a la deuda externa, 75.9 billones. Es gravísimo porque quedó claro y esta semana se ratificó que la deuda externa está en Colombia el 53% del Producto Interno Bruto. Es decir, que más de la mitad del Producto Interno Bruto, que significa el Producto Interno Bruto es la riqueza del país, está dedicado a pagar una deuda externa que el pueblo colombiano no se ha beneficiado de ella. En medio de la crisis del gobierno se extraendeudó, pero para beneficiar a los sectores financieros, a los sectores privados, y ahí le negó la renta básica a 9 millones de familias pobres en el país y a 33 millones de colombianos y colombianas que están aguantando física hambre. La renta básica es un salario mínimo para que la gente coma, pague educación, pague salud y servicios públicos, que como ustedes saben están llegando triplicados. Entonces, en ese presupuesto general de la Nación, queremos señalar como una cifra escandalosa el pago del servicio de la deuda externa y los gastos de funcionamiento. Vamos para el Sistema General de Participaciones, que es lo que nos ocupa en este proceso. ¿Por qué? Porque el Sistema General de Participaciones es la bolsa a donde están los recursos para salud, educación, saneamiento básico y agua potable. Compañeras, compañeros, la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones, artículos 56 y 57 de la Constitución Política, es la reforma con contenido político que le permite al magisterio colombiano decirle al país, decirle a las comunidades que nuestra lucha trasciende de lo general a lo político, que el magisterio se está pensando la educación, la salud y el saneamiento básico y el agua potable del pueblo colombiano. Con ese acuerdo le damos la cara al país. Y FECODE se lo logró vía Plan Nacional de Desarrollo, artículo 183. Logró FECODE la presencia en la Comisión de Alto Nivel para consensuar el proyecto de acto legislativo que reforme este sistema general de participaciones y lo logró también en la mesa sectorial con el gobierno nacional. Pero es tan grave que el gobierno no quiere sino privatizar la educación y desfinanciarla, que esa mesa quedó cerrada en la prepandemia. Siendo el objetivo central, esa mesa hoy no se ha
restablecido y no se restablece con la anuencia y el apoyo de la Federación de Alcaldes y Gobernadores que se suman al gobierno nacional para coayudar a la privatización definitiva de la educación. Gravísimo. Entonces, el sistema general de participaciones, el valor programado para 2021 asciende a 47.7 billones de pesos, que es superior en un 8.7, pero representa una pérdida del 0.6. Es decir, pueden asignarle mucha plata al sistema general, pueden asignarle mucha plata a la educación, pero aquí lo que reclamamos es la pérdida histórica y escalonada que le han arrebatado a la educación por más de 100 billones de pesos desde que adelantó la reforma a hoy. Es la pérdida histórica de la educación. ¿Y qué tiene la educación? Se destina el 56.16 del total del sistema general a la educación, que equivale a 26.8 billones de pesos, según el proyecto de presupuesto. Y miren ustedes lo que plantean ellos para educación. Tres cosas solamente, tres elementos, no el cierre de las brechas, no un salario profesional, no. Están hablando de tres cosas para sacar con el presupuesto asignado a educación. Uno, mantener el pago de la nivelación salarial. Estoy hablando de una vez de los acuerdos. Ya hablé de la reforma constitucional, que la mesa está quieta, está cerrada. Ahora viene lo que en el presupuesto general de la Nación se contempla para educación y es el reconocimiento de la nivelación salarial. Recuerden ustedes que el acuerdo FECODE Ministerio de Educación logramos 5 puntos de nivelación salarial en 2 años. ¿Por qué en 2 años? Porque en el siguiente año tenemos ya que presentar un nuevo pliego de peticiones. En 3 años serían los 5 puntos. ¿Cómo aplica? Primero el 0.5, luego el 1.5 y luego el 2.5. Es decir, que esa nivelación salarial para completar 5 puntos está estipulada y está señalada ya para pagar. El presupuesto está listo en el presupuesto 2021, 2020-2021. El otro elemento que está planteado en el presupuesto para respetarle a los acuerdos en el presupuesto 2020-2021 es la bonificación pedagógica. Recuerden ustedes que la bonificación pedagógica ya se pagó por el 15%. Ahora viene ahora el 15% y termina en un 19%. La bonificación pedagógica sí es factor salarial. Pero además, la bonificación pedagógica plantea la función pública que se le debe pagar a cada maestro y maestra cada que ese maestro o maestra se le cumple un año de servicio. Y sí tiene el presupuesto listo del gobierno nacional para reconocer la bonificación pedagógica. Segundo elemento. Y el tercer elemento tiene que ver con el programa de alimentación escolar. El programa de alimentación escolar venía por 1.200.000.000.000 de pesos. Pues, ¿cómo les parece que se ha creado una unidad o un intermediario para que maneje la alimentación escolar de los niños en el país y le han hecho recorte para entregarle el pago a ese intermediario de 158.000.000.000 de pesos? Por eso ese recorte en el programa de alimentación escolar se le va a descargar a los entes territoriales. ¿Cómo? Focalizando el programa de alimentación escolar. ¿Cómo lo focaliza? Le dicen, bueno, ustedes van a implementar la jornada única. Ah, no, no, no hay condiciones. Entonces no les va a llegar el programa de alimentación escolar para tantos niños. Es decir, focalizar es descargarse del programa de alimentación escolar hacia hacer el recorte para que la intermediación, que es la unidad del programa de alimentación escolar, se lleve 158.000.000.000 de pesos en su administración. Y los niños de Colombia siguen comiendo carne de burro, carne de caballo y las pechugas siguen valiendo 40.000 pesos. Gravísimo. Esos son los tres rubros que tiene contemplado el presupuesto 2020-2021 para educación. Continúo. Particularmente en educación, ya entonces les dije, el incremento es apenas de 3 billones de pesos, muy, muy, muy escaso, con la claridad de que es el histórico de pérdida que hemos tenido para la educación desde que se adelantó la reforma No le constitucional. puede responder porque es que yo estoy atendiendo la Bueno, asamblea de las vamos ahora 3. entonces a entregar, ya ahí les hablé del presupuesto. Vamos ahora con los proyectos de ley. Blanquita, adelantamos a los proyectos de ley. Este ¿Listo? proyecto radical. Proyectos radicados. Muy bien. Entonces ahora miremos con claridad cuáles son los proyectos de ley que amenazan la educación pública estatal
que están cursando en el Congreso con celeridad y que es más frente de ese tema. El primero, el 244. El 244 lo que hace es adecuar el estatuto docente que el gobierno viene consolidando para los maestros y maestras educadores, gravísimo, es decir, para el magisterio indígena y el magisterio afro. Lo que plantea el gobierno nacional es que ese estatuto está consolidado en un 95%, pero lo más grave es que ese estatuto no ha sido consensuado con los maestros y las maestras etnoeducadores. Eso es gravísimo. Solamente con las autoridades indígenas y las autoridades afro. Eso significa entonces que este proyecto de ley lo que hace es adecuar las disposiciones de ese estatuto docente al decreto 1278. Esa es una amenaza grande, grande y latente. El otro es el 192. El 192 lo que hace es modificar la ley de infancia para fortalecerla y maquillar los 3 grados de preescolar para los niños y niñas del país, ganado en el acuerdo y ubicado en la ley 115, maquillarlo con la atención a la ley de infancia, que es una cosa totalmente distinta, pero que si la modifican, el gobierno se descarga de los 3 grados de preescolar e incumple los acuerdos e incumple la ley 115 del 94. Continúa el 128. El 128 es un proyecto de ley que se intromete, que incide en la libertad de cátedra del magisterio colombiano, en la autonomía escolar expresada en la ley 115 del 94. Está planteando que en todas las instituciones educativas obligatoriamente se debe adelantar clases de urbanidad, civismo, transparencia y moralidad pública en la educación básica, primaria, secundaria y media. Eso significa entonces una intromisión directa a nuestra libertad de cátedra. ¿Por qué? Porque esas áreas son muy importantes. De hecho, las venimos dictando. De hecho, las venimos orientando. Ah, pero ¿cómo van a orientar esas áreas del Ministerio de Educación? Cuando nos llaman adoctrinadores por el solo hecho de ubicar en el estudiante fuertemente el pensamiento crítico e invitarles a ser estudiantes propositivos, críticos que cambien la sociedad. Ah, no, son adoctrinadores. Hablar de paz en la escuela es un pecado. Son adoctrinadores. Entonces hay que mirar con beneficio de inventario esa intromisión en nuestra libertad de cátedra que atraviesa incluso por momentos donde hoy los maestros les está tocando enviar las clases grabadas. Gravísimo. Donde el docente directivo se le entra a usted al salón a decir, ¿usted qué está dictando? Muéstreme qué clase tiene hoy preparada. Y hasta los padres de familia y el Banco Mundial. Es decir, que hoy tenemos que mirar con lupa este proyecto de ley porque es una incidencia directa en la libertad de cátedra y autonomía escolar que tenemos gracias al 027. Ese proyecto de ley establece las bases para un modelo de educación digital y flexible y se promueve la alfabetización mediática y digital. Es decir, que con este proyecto de ley lo que van a tratar definitivamente la educación digital, intentar que un computador reemplace a un maestro o a una maestra, porque es muy importante la educación digital, pero si cierran la brecha digital. Hoy, 22 millones de colombianos y colombianas no tienen acceso a Internet banda ancha. El 78% de colombianas y colombianos tienen un celular, pero no tienen con qué pagar paquete de datos. El magisterio colombiano y los estudiantes no tenemos dispositivos tecnológicos. Nos toca prestar en cooperativa para comprar un computador de mediana gama. No tenemos un celular de alta gama. No tenemos acceso universal a la conectividad. Es decir, que la brecha digital hoy no está cerrada. Y si no está cerrada, es una amenaza imponer este proyecto de ley. ¿Cuántos maestros y maestras están formados en tecnología? No. Por el contrario, desde el Ministerio de las TICs traen a otros profesionales de otros países para desplazar la mano de obra en Colombia. Es decir, que estos proyectos de ley tienen una intencionalidad, es adecuar en esta coyuntura y en esta crisis la educación a los mandatos de la banca multilateral, porque en Colombia no existen las condiciones ni la financiación necesaria para el cierre de brechas y para esa escuela del retorno. Ese es el 027. Y ahora viene el 052, que es gravísimo. Ahí lo planteamos como gravísimo. ¿Por qué?
porque el gobierno no contento con cerrar la mesa de la reforma constitucional del sistema general de participaciones, lo que hace aquí es proponer una nueva reforma constitucional al sistema general de participaciones. Gravísimo. Una reforma por debajo de la propuesta que FECODE tiene, porque FECODE tiene propuesta, tiene economistas, tiene asesores legislativos con propuesta. Y aquí este proyecto de ley, el 052, lo que hace es alejarse de la propuesta de FECODE, de la mesa que ganó el magisterio colombiano, y proponer una reforma al amaño y al servicio de la intencionalidad del gobierno nacional. Y ahora viene el 032. Este sí que es grave. El 032 está nombrando a un docente tutor, a un tutor docente. Es decir, está diciendo que tiene que haber un tutor docente que le enseñe al maestro, que acompañe al maestro y que le ayude para fortalecer las pruebas saber de sus estudiantes, pero que además lo acompañe en la didáctica del lenguaje, en la didáctica de las matemáticas, en la evaluación para el aprendizaje de los estudiantes, en la gestión del aula y en el uso pedagógico de los materiales. ¿Ustedes se imaginan lo que eso significa? Que usted tenga un tutor respirándole en la nuca y mirando qué hace y qué deja de hacer. Eso no es otra cosa que el mandato de la OCDE. En la propuesta de la Fundación Compartir, que es el mandato de la OCDE, para que Colombia sea la más educada en 2025, aparece el tutor de docentes. Eso es una gran amenaza la, para la formación docente, para la profesionalización docente y para el carácter intelectual y de formación que tiene el magisterio colombiano. Eso es poner en duda nuestra capacidad y eso es poner en duda nuestro profesionalismo. Y ahora viene entonces el más lesivo de todos, el 094. El 094 ustedes lo han visto ya por las redes y está legitimando y aceptando la educación en casa, básica, primaria, preescolar y media desde la casa, o en instituciones de carácter comunitario, en instituciones de carácter solidario, cooperativo o sin ánimo de lucro, o en casa bajo la modalidad de educación en casa. Es decir, que desde la casa los estudiantes pueden adelantar su tarea solos con un bachiller o una bachiller que cumpla 5 horas en su formación. Listo, se descargó el gobierno y le descarga a la familia la educación desde la casa. Deja de lado al magisterio, precariza la profesión docente, terceriza porque contratan maestros, bachilleres que cumplan 5 horas y imaginan qué salario le van a dar. Se imaginarán qué prestaciones, no va a tener prestaciones, es decir, que pone la educación desde la casa y al destajo. Y ese es un proyecto de ley totalmente grave que golpea la profesionalización docente y la estabilidad laboral del magisterio colombiano. Es decir, que es totalmente grave. Y cerramos con el proyecto de ley 010. El proyecto de ley 010 reforma la educación, la salud del país. Lo que hace entonces es profundizar el negocio de la salud, legitimarle la plata pública a las EPS para que sigan trabajando con ella sin problema y sin responsabilidades. Insiste en los modelos de privatización. Supedita el acceso al servicio de la salud y a la capacidad de pago. Es decir, quien tiene para pagar salud, la paga. Tal como venimos, pero lo van a fortalecer y a legitimar. Debilita los regímenes especiales. ¿Por qué? Porque le permite a los que tenemos régimen especial decidir si se queda en el Fondo Nacional de Prestaciones o si se va para otra entidad que le preste una mejor atención. Si esa persona se va para una entidad que le preste mejor atención, se empieza a desagregar la población que tiene nuestro Fondo Nacional de Prestaciones, el presupuesto de ese maestro o esa maestra se va para otra entidad y lo que hacen es desvertebrar y desfinanciar nuestro Fondo Nacional de Prestaciones, al cual tenemos que defender, el cual tenemos que hacer respetar, como quiera que el magisterio lo logró en la ley 91 del 89, que crea una cuenta especial en el Estado, que es el FOMAC. Hoy defendemos nuestro fondo, hoy defendemos nuestro modelo de salud, nuestro modelo de prestaciones sociales, con todas las dificultades, pero es lo que nos genera nuestro régimen especial. Esos son los proyectos de ley que cursan en el Congreso y por eso estamos llamando la atención del magisterio colombiano para que entiendan que muy a pesar de que
Hoy estamos negociando con el gobierno los acuerdos. Van en un 30% de cumplidos, falta todavía un 70% y el gobierno no honra los acuerdos porque juega una doble moral. Y esa doble moral se lee cuando en el partido de gobierno simultáneamente presentan proyectos de ley que golpean los acuerdos, que incumplen los acuerdos, pero que golpean efectivamente la educación pública estatal. Eso es Blanquita, ese primer momento. Vamos ahora entonces con los acuerdos y el estado de los mismos. Y yo sigo sin pantalla. Blanquita. Ya voy a compartir los acuerdos. Es que estaban... Y listo, y ahí ya vamos. Pero vamos bien, ¿cierto? ¿Me están escuchando? Querido público, ¿me está Perfectamente. escuchando? Sí, señora, muy bien. Perfectamente. Muy bien. Les está quedando claro, ¿cierto? Ustedes son privilegiados y privilegiadas, porque están recibiendo de primera mano toda la información para que entendamos la necesidad de movilizarnos. Muy bien. Bueno, listo. Vamos ahora con el estado de los acuerdos. Yo no voy a decirles uno a uno, solamente les voy a ir contando cuáles se han logrado. Y voy a hacer comentarios frente a algunos que están a puertas de despedirse. Los Para que compañeros ustedes están observando. están observando. Sí, Sí, señora, señora, te estaba observando. Muy te bien, ahora sí estaba. entonces entremos. Estaba, ya no. Ya se fue. Miras pues. Ahí sí. Ahora Listo. sí. Ya Muy hay bien. claridad. Entonces, mis amores, los acuerdos y el contexto, ya ustedes saben el contexto, pero quiero leerlo para que entendamos por qué estamos trabajando el paro de 48 horas, porque hay que prepararnos para un paro nacional indefinido, porque tenemos que marchar al lado de la línea indígena, abrazar a nuestros jóvenes, nuestras estudiantes y estudiantes, a nuestros padres de familia. La violencia neoliberal, simultánea al tema de los acuerdos, asesinato de líderes y lideresas sociales de jóvenes maestros, 1.200 maestros asesinados, 450 y 470 aproximadamente maestros y maestras que han muerto producto del COVID porque no tenemos canasta COVID. Todos los trabajadores del país tienen canasta COVID. Es decir, 1.000.000 de pesos para que el trabajador o trabajadora que se contagie pueda atender su enfermedad y hacerse su prueba. Incapacidades médicas flexibles para que atienda su enfermedad. El magisterio colombiano no tiene canasta COVID, pero además si se contagia de COVID no es contemplada una enfermedad profesional. Gravísimo. Pero además el magisterio colombiano no tiene sistema de salud y seguridad en el trabajo, no tiene ARL. Eso es mucho más grave. ¿Qué significa? Que con ese solo hecho, el gobierno nacional no se podría ni siquiera atrever a llamarnos en alternancia, porque no nos garantiza la vida ni la salud. Ese tema es totalmente defensable. Y si nos llaman en alternancia, se configura en acoso laboral. Ley 1010 del 2006, que plantea que si el patrono lo llama a usted a trabajar y no le garantiza su vida y su salud, está recayendo, infringiendo la norma y tiene implicaciones penales. Pregunta, ¿será que el Ministerio de Educación, que está tan envalentonado con la directiva ministerial 11 que llama a la alternancia y que la semana que termina expidió la directiva 016, ratificándola a los gobiernos, a los 96 gobiernos certificados del país? Oiga, entonces, ¿qué? ¿Va a llamar a la alternancia, sí o no? Para eso le envían 2.000.000.000 de pesos. Usted significa sabe lo que significan 92.000.000.000 de pesos tristes para que todas las instituciones del país adecúen la institución para la alternancia. Usted esté que un tapabocas y un jabón antibacterial son los protocolos de bioseguridad, cuando no hay ni baterías sanitarias, cuando no hay agua, cuando no es escolar, cuando hay grupos de 40 estudiantes donde usted tiene que practicar distanciamiento social. ¿Cuál distanciamiento social? Si no se han revisado las relaciones técnicas, cuando vamos a ir a practicar una contrapedagogía, usted va a ir al aula, pero tiene que preparar clases para el estudiante que viene en alternancia y preparar clases para el que se queda en la virtualidad. O sea que el magisterio colombiano está preparando clases 2 y 3 veces, la misma población objeto.
De igual manera, el magisterio colombiano va a practicar contrapedagogía, porque ese estudiante usted le va a decir, sepárese, no se realice, no vaya, no venga, no respire, póngase el tapabocas, tápese el rostro. Juanito, no le preste tapabocas a Martica. Martica, ¿usted qué tapabocas trajo tan feo? El que le dio la mamá o el papá, porque a los padres les va a tocar darles el tapabocas a los niños. Por favor, es que la escuela del entorno tiene que recoger y tiene que de manera integral reunir las condiciones. ¿Cómo así que de un momento a otro las brechas se cerraron? La brecha de infraestructura educativa donde los colegios de Pereira y de Salta están caídos. La brecha de relaciones técnicas cuando seguimos con grupos de 40 y están reajustando las plantas de personal y están despidiendo al magisterio provisional. La brecha de jornada única, una jornada única impuesta sin condiciones. La brecha de la canasta educativa, donde no tenemos el cierre de la brecha digital. En la brecha de educación rural, donde el magisterio del área rural ni siquiera tiene acceso universal al Internet, a la energía eléctrica, pero tampoco tiene conectividad, ni tiene reconocimiento pleno de zonas de difícil acceso. Incluye los rectores y los docentes directivos que teniendo zonas de difícil acceso y teniendo que visitarlas, no le reconocen la bonificación de zonas de difícil acceso. Con toda esa situación, ¿cómo nos van a llamar a la alternancia si esas soluciones no están? Si el magisterio no tiene garantizada la vida y la salud, si no hay las condiciones de bioseguridad para regresar. Eso hay que analizarlo. Y por eso el magisterio colombiano está declarado hoy en desobediencia civil. Y decimos no a la alternancia y sí a la vida. Y desobedecer es legal. Artículo 4 de la Constitución Política, que plantea que si una norma de rango inferior, como es la directiva número 11 ministerial, está violentando los preceptos constitucionales, como es el derecho a la vida, artículo 12 de la Constitución Política, hay que desobedecer. Eso es legítimo, no le dé miedo. Y no le dé miedo decirle al padre de familia que usted no va a ir a la alternancia por defender la vida, pero sí va a ir al paro. Es que el paro es necesario. Es que usted va al paro porque el gobierno lo obliga a salir. Y lo obliga a salir porque le está arrebatando su vida, la democracia, la educación pública estatal, sus derechos, porque no ha cumplido los acuerdos, porque tiene al magisterio sin ascender, porque tiene al magisterio sin vacaciones, porque tiene al magisterio con el peor sistema de salud. Ah, bueno, entonces nos obliga a salir a la calle y por eso tenemos que retomar la calle. Porque si seguimos en la casa frente a un computador, compañeras, compañeros, no vamos a derrotar la política. Así de claro. Entonces se da un exceso de la fuerza pública, se da la expedición de decretos en contra del pueblo colombiano, un sinnúmero de proyectos de ley que afectan a la educación pública estatal, difamación y amenaza contra el magisterio colombiano, reducción del gasto público, incumplimiento flagrante de los acuerdos. Entonces vamos con el acuerdo 1, Blanquita. Ahí quiero yo centrarme un momentico para contarles que la reforma constitucional del sistema general de participaciones está al centro. Este logro es fundamental, de ahí se derivan los demás. Si no hay un crecimiento real y progresivo de los recursos para educación, salud, saneamiento básico de agua potable, no es posible tener una educación gratuita financiada por el Estado. Ese acuerdo de fondo, ese acuerdo es político, ese acuerdo nos deja sacar pecho ante la comunidad educativa y decirles, estamos luchando por ustedes y por sus derechos, pero ya ese acuerdo siendo el central quedó cerrado, la mesa está quieta y no se ha llamado a retomar la mesa. Por el contrario, el gobierno nacional insiste en privatizar la educación, en fortalecer la entrega de concesión a operador privado, en fortalecer los convenios con sectores privados de la educación y, como dice Paloma Valencia, entregarles bonos a los estudiantes para que se vayan a la educación privada. Es decir, que esa apuesta es de fondo, ese pulso es de fondo, y le correspondió a este magisterio evitar la privatización definitiva de la educación. Viene el acuerdo 2. En el acuerdo 2 tenemos que decir que para el fortalecimiento de la educación pública y de los 3 grados de preescolar, las metas se están cumpliendo para el 2021, pero hay metas para el 2022 y para las metas del 2022, para que todos los estudiantes de los 3 grados de preescolar lleguen a las instituciones educativas públicas, se nombren más maestros de preescolar, se generen todas las condiciones para que el Estado se encargue de esa formación. Lo que hacen es presentar el 094, que es la educación desde la casa, y delegarle los 3 grados de preescolar
a un bachiller o a una bachiller que no va a tener la formación. Los 3 grados de preescolar, que son los más importantes, se evitan el nombramiento de maestros y deslegitiman el acuerdo y deslegitiman la ley 115, a donde plantean con claridad que los 3 grados de preescolar deben estar a cargo del gobierno. Entonces, allí va esa amenaza frente al acuerdo número 2. El acuerdo número 3, que es el fortalecimiento de las escuelas normales. Ese acuerdo viene desde el año 2015. En el acuerdo de RECODE, en el paro del 2015, se ganó ese acuerdo. Ya se consolidó. Contribuye al fortalecimiento de las escuelas normales. ¿Cómo logramos ese acuerdo? Lo logramos con los docentes directivos que representan en todo el país las escuelas normales que quedan, porque el objetivo es acabarlas. ¿Y por qué acabarlas? Porque las escuelas normales eh, construyen, forman al magisterio berraco, metelón, que sí le duele la educación, a ese magisterio que se encarga de que se fortalezca la escuela como territorio de paz, y eso le estorba al modelo, eso le estorba a la OCDE, eso le estorba al gobierno. Entonces hay que acabar con las escuelas normales. Pero ya se expidió el decreto para fortalecer las escuelas normales que hoy existen. O sea que ya se cumplió. El fortalecimiento de la educación pública, progresividad de acceso a la educación pública, incremento de coberturas. Aquí estamos diciendo, ese es el acuerdo número 4, organizó la comisión, estamos hablando, aquí hay un debate. Nosotros hemos dicho que los niños y niñas que tienen problemas de aprendizaje no pueden ir al aula regular. Y no pueden ir al aula regular porque le hacemos más daño. El niño y la niña tienen que superar su problema de aprendizaje, ¿con quién? Con un equipo interdisciplinario, con la comunidad científica, con un médico, un psicólogo, un especialista, una fonoaudióloga, un oftalmólogo, que no es el maestro quien tiene que jugar ese papel. El maestro o la maestra reciben a ese niño o esa niña cuando ya haya superado su problema de aprendizaje. Entonces, ¿qué estamos exigiendo? Que se nombren los maestros de apoyo, los maestros orientadores, que se nombre el equipo interdisciplinario, que se inyecten recursos y que se permita que el estudiante que tiene problemas de aprendizaje supere su problema y ahí sí pueda ir al aula regular. Es decir, que exista política del gobierno para superar y para fortalecer la educación inclusiva. Ahí vamos, está en proceso, pero lo de fondo es que no hay políticas para tal fin. Se han nombrado algunos maestros, orientadores, que permitan superar con el equipo interdisciplinario los problemas. Alrededor de 124 maestros, maestras, se han inyectado unos recursos, pero lo de fondo es que no está la política para salirle al paso a la educación inclusiva. Jornada única. En la jornada única, FECODI y el gobierno le pagaron un estudio a la Universidad Pedagógica. Ese estudio lleva consigo un instrumento. El instrumento lo que va a hacer es un trabajo de campo, a donde con las variables que tiene que reunir una jornada única con condiciones, se le va a entregar ese instrumento a cada consejo directivo. El consejo directivo como máxima instancia del gobierno escolar, ley 115 del 94, debe diligenciar ese instrumento. Y en el instrumento debe mirar todos los ítems, las variables. Tiene la institución educativa para implementar la jornada única las siguientes variables. Entonces el consejo directivo mira infraestructura, dotación, recurso humano, alimentación, programa de transporte. Si no tiene nada de eso, el consejo directivo lo plantea y debe haber un plan de mejoramiento para que esas condiciones lleguen por parte del gobierno nacional y territorial. Si pasados 6 meses esas condiciones no se superan, es decir, que el plan de mejoramiento no funciona, ese mismo consejo directivo tiene la facultad de decir suspendida la jornada 1. Eso es muy importante señalarlo para decir que al consejo directivo tenemos que nombrar a quien nos represente, a quien juegue, y no quien vaya al consejo directivo a ponerse en contra del magisterio o a conectar con las políticas orientadas por otros actores del consejo directivo y en contra de la institución educativa. Eso es muy importante señalarlo, entonces pilas con eso. Ahí va la jornada única, el instrumento se está dando y el trabajo de campo ya se está haciendo. Hay que estar muy pendiente de eso. La defensa de lo público. Aquí no tenemos al gobierno suspendiendo de concesión operador privado de la educación. Como es política del gobierno, como el gobierno busca de manera fuerte privatizar la educación, obviamente este acuerdo no se ha movido. Dijeron, no,
Solamente No se era está una oyendo poner- bien. Ah, bueno. Ahí, ¿usted? Ahí, ahí me escuchan bien. Hola. Ahí Era me que se escuchan le estaba bien. cortando, Muy bien. pero ya Ahí está mejor. mejoró María Eugenia. Mejoró, ¿cierto? Porque ya estamos avanzando y vamos a terminar. Listo. Entonces, estoy aquí entre cables más acá. A ver, yo desamarro aquí y cuadro aquí. Entonces les decía que el tema de la entrega y concesión a operador privado de las instituciones educativas es política de gobierno. Por lo tanto, este acuerdo difícilmente se va a cumplir. ¿Qué dijo el gobierno? No, nosotros vamos solamente a concesionar colegios, a contratar educación privada, con público-privada, solo donde sea necesario, donde las condiciones así lo meriten. Pero todos y todos sabemos que es política de gobierno. Pero por lo tanto, este acuerdo no se cumple y no se ha cumplido. Relaciones técnicas. Aquí tenemos que dejar claro que las relaciones técnicas tienen que ver el número de estudiantes por relación maestro alumno aula. Y aquí hemos dicho que en la pandemia, con mayor razón se tiene que revisar las relaciones técnicas, porque no puede haber distanciamiento social, no podemos volver a la escuela del retorno si tenemos 40 estudiantes, por favor. Entonces, si en los acuerdos aparece revisar las relaciones técnicas y que mientras se revisen las relaciones técnicas en un acuerdo que FECODE pagó y en un acuerdo que el Ministerio de Educación también hizo, se comprometió el gobierno a dejar quietas las plantas de personal. ¿Por qué hago tanto énfasis? Porque hoy el gobierno de Pereira, Dos Quebradas y el departamento de Risaralda vienen recortando plantas de personal. Entonces viene el tema defensable. Qué pena, usted no me puede sacar de la institución, usted no me puede liberar porque hay un acuerdo con FECODE. Y en el acuerdo dice que solamente hasta que se consolide la brecha de las relaciones técnicas que aparece en la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones, el gobierno se compromete a no tocar las plantas de personal. Es decir, que hoy tenemos los estudios, pero ese acuerdo no avanza. Y no avanza porque ustedes saben que recortar los grupos significa para el gobierno más plata y no quiere invertir. Por lo tanto, hoy nos la jugamos para que aquí en esta pandemia, con la carta que FECODE le radicó al gobierno nacional con 12 puntos, donde le exige que revise urgentemente las relaciones técnicas, estamos en ese punto. Hay una comisión creada para eso y mientras tanto tenemos es que exigir que no se toquen las plantas de personal. Ese acuerdo está en proceso, no ha avanzado a la concreción. Los foros educativos, las JUMES, las JUVES y las JUVES, ya ese logro se dio. Se expidió una directiva ministerial a donde le ordenan a los gobiernos territoriales que se convoquen las JUMES, artículo 162 de la Ley General de Educación, Junta Municipal de Educación, que se le dé viabilidad, que se respete, como quiera que es el espacio donde se apoyan las políticas educativas del municipio, la Junta Departamental de Educación JUDE, la Junta Distrital de Educación JUDI, y no existe en Colombia la JUNE, que es la Junta Nacional de Educación, gravísimo, porque el gobierno nacional tiene las manos abiertas para adelantar su política educativa sin la JUNE. El gobierno dice que no la ha convocado porque tiene que ser un concurso nacional y porque tiene que darles un estipendio económico mensual, que no tienen recursos. O sea que este acuerdo no se ha cumplido totalmente porque todavía falta JUNE, pero ya se expidió la directiva ordenando el funcionamiento y respeto por la JUNE, JUDE y JUDI. Pero también en esa directiva le plantea a los gobiernos que tiene que apoyarse en la JUDE, la JUDE y la JUME para convocar los foros educativos, que el foro educativo no puede ser unilateral y que tiene que ser para fortalecer y reflexionar sobre las experiencias educativas y que es el magisterio que tiene que marcar la línea sobre y los entes directivos sobre esos foros educativos. Así que pilas, porque tenemos una oportunidad grande, esa directiva ya quedó expedida. El acuerdo 9, que es el sistema de salud y seguridad en el trabajo. Yo les decía que no tenemos sistema en dos momentos. Uno es que se contaran entidades para que se adelantaran las pruebas, profesogramas, las pruebas para los juegos nacionales, todas las pruebas de entrada, de ingreso al magisterio, pruebas de salida al magisterio, pero son pruebas transitorias en términos del sistema de salud y seguridad del trabajo. Se contrató una empresa que fue Gericin
que Ericin tuvo dificultades en su contratación, el trabajo que se hizo fue muy escaso y se contrató ahorita una nueva empresa para atender solamente situaciones eventuales y accidentales en el sistema de salud y seguridad en el trabajo. Lo de fondo es que se dé la modificación del decreto 1655 de 2015 y se establezca el sistema de salud y seguridad del trabajo y se establezca la tabla de enfermedades profesionales. Recuerden que ese decreto se lo debemos a la senadora Gloria Inés Ramírez, a la presidenta de FECODE, presidenta de FECODE, porque Gloria de Congreso nos dejó ese decreto, el 1655. Entonces ahora falta lo grueso, que no está, es que se modifique el decreto, que se expida la tabla de enfermedades profesionales y el magisterio colombiano se le pueda descargar laboralmente cuando no puede, cuando tiene una enfermedad profesional. El COVID sea contemplado como una enfermedad profesional y que si el maestro ya no puede trabajar porque la enfermedad no se lo permite, pues que ese maestro se le pueda pensionar por invalidez, pero que se le pensione dignamente, con un buen porcentaje, y no que salga enfermo y aguantar hambre. Entonces, ese es el objetivo de fondo en el cual estamos trabajando, pero aún no se consolida. Por ahora lo que hay es una contratación de unas entidades que transitoriamente van a adelantar unas pruebas, unas situaciones de enfermedades profesionales, pero no es lo de fondo. Por lo tanto, ese acuerdo está en proceso. El 10, este ya se expidió. Este es un acuerdo con perspectiva de género, que nos lo jugamos desde nuestra secretaría. Se expidió la directiva ministerial del 27 de noviembre del 2019, directiva número 3, con orientaciones sobre traslados por salud. Le ordena a los gobiernos territoriales que inmediatamente le den al magisterio que no han entregado los traslados por salud. Aplicación de los conceptos y recomendaciones de medicina laboral, que se le entregue inmediatamente la hora de lactancia a las maestras maternas, que ni siquiera la negocie, que no se le ocurra al rector decir, usted vaya a alimentar a su hijo por la noche porque me interrumpe la jornada laboral. No, señor. La directiva dice que es un derecho inmediato para que viva con su bebé, hora de lactancia, y disfrute inmediato del periodo de vacaciones cuando se interrumpa la licencia de maternidad, de paternidad o enfermedad o por luto. Desapropiémonos de esa directiva para que reclamemos el derecho y desde nuestra secretaría lo logramos con perspectiva de género en el acuerdo. Vamos con el acuerdo número 11, que son los riesgos laborales y salud en el trabajo con perspectiva de género. Es también un logro de nuestra secretaría, donde le exigimos al gobierno nacional, al ministerio como comitente ante la videoprevisora, que levante inmediatamente un estudio del índice de morbilidad del ministerio. De la prepandemia con las comorbilidades que ya teníamos, pero en la pandemia donde ya hay enfermedades psicológicas, psiquiátricas, hay comorbilidades duras en esta pandemia que vienen atendidas por teléfono, gravísimo. Entonces, el gobierno nacional levante, estudio del índice de morbilidad y anexe cuáles han sido las causas, que no es otra cosa que acoso laboral, sobrecarga laboral, y cuáles son las rutas de acción. Las rutas de acción tienen que propender por señalar que el magisterio enfermo se le debe descargar laboralmente, que el magisterio enfermo se le debe pensionar por invalidez, pero bien pensionado, y que las enfermedades aparezcan en las tablas de enfermedades profesionales que tiene que expedirse con el decreto 1655. O sea que ese acuerdo va caminando y le hemos metido toda fuerza porque depende de nuestra secretaría para trabajar las enfermedades de hombres y mujeres, maestras y maestros que hoy venimos siendo víctimas del acoso laboral en esta pandemia y en la prepandemia. El acuerdo 12, que es el servicio de salud, hay una comisión de alto nivel a la cual pertenezco, a donde está el ministerio, la previsora, todas las IAS, los 10 prestadores, los veedores de todo el país, las auditorías, y nos reunimos permanentemente para mirar las quejas, para mirar los compromisos, y les quiero decir que la gente no se está quejando. Nos ha dado mucha dificultad conseguir que la gente se queje. Tenemos que quejarnos, porque la única manera de poner contra la pared el pésimo servicio de los prestadores, en este caso Cosmitec, que gracias a la lucha y beligerancia de Caldas, Quindío y Risaralda, se ha logrado sancionar económicamente a Cosmitec. Es la única región que ha logrado todo eso. Los ha demandado, los ha puesto contra la pared, pero necesitamos mejorar apretando con las quejas para que cumplan los términos de referencia, para que cumplan los contratos y para que dejen de atender desde la casa ya
y cojan las comorbilidades, no aplacen más las citas, no aplacen más los medicamentos y respeten al magisterio colombiano. El tema de salud es un problema de fondo, un problema donde la plata se queda en intermediación en la supervisora y eso tenemos que definirlo porque ya para el próximo año estaremos trabajando nuevos contratos. Por eso entonces aquí estamos trabajando de fondo el tema de la salud. Todo es el Muy mal afgano servicio, y muy mal servicio. pésimo servicio y el magisterio permanentemente está cotizando. Por lo tanto, tenemos que exigir y apretar el servicio en las calles y por eso el 2021. Y por eso preparamos el paro indefinido y por eso nos aprestamos a adelantar una fuerza por la vida y la salud del magisterio colombiano y de nuestras familias. Vamos a adelantar el veedor del usuario a nivel nacional para apretar a los prestadores y a la videoprovisora y vamos a crear en cada institución educativa un veedor y una veedora para armar toda una cadena que nos permita poner en cintura a los prestadores, a la videoprovisora y al gobierno nacional. Ese punto es de fondo y es importante trabajar. Vamos ahora con el tema de las prestaciones. Aquí tenemos que decir que el gobierno está atrasado en el pago de prestaciones. Cesantías, pensiones, intereses, plantean ellos que están al día a partir del 15 de mayo del año pasado en adelante y que están atrasados del 15 de mayo hacia atrás. Pero toda esa demora es lo que produce la sanción por mora. 440.000 millones para la sanción por mora y apenas han pagado 144.000 millones. Es decir, que tienen la plata ganando intereses. Eso es gravísimo. Por lo tanto, estamos denunciando con este paro que el gobierno nacional y la profesora están violentando los derechos del magisterio y no están aplicando los recursos que permanentemente cotizamos y los que por obligación tiene que cotizar el gobierno. Así entonces, queremos que son bien altos. que y que son elevadísimos y que no nos pagan con oportunidad. Aquí tenemos que decir que el gobierno está incumpliendo de manera flagrante el pago de las prestaciones y que por eso también este pago lo estamos trabajando con fuerza. Aquí quiero contarles dos cosas. Usted puede reclamar la sanción por mora, que significa la demora de más del estipulado en la ley para el pago de sus prestaciones. Lo puede reclamar por la vía administrativa con un derecho de petición sustentado en la videoprovisora o lo puede reclamar por la vía jurídica, demandando. Por la vía administrativa, usted no tiene que pagarle nada a nadie. Se gana su plática contante y sonante y sus intereses por mora. Con el abogado usted demanda y tiene que de lo que le pagan, pagarle al abogado el 30%. Pero usted tiene esas dos posibilidades para que tenga eso claro al momento de que el pago de sus prestaciones se le demora. De igual manera estamos mirando el pasivo prestacional, el cálculo actuarial y la normalización de los aportes del magisterio. ¿Por qué? Porque hay maestros y maestras que venían siendo municipales o financiados, territoriales, y cuando ya pasaron al Fondo Nacional de Prestaciones, el gobierno territorial, desde el FOMPE, Fondo de Pensión Territorial, lo pasó limpiecito, envuelto la bandera a nivel nacional, pero no le pasó la plata que usted venía cotizando en la región. Entonces, cuando el Fondo Nacional de Prestaciones le va a prestar el servicio, dice, ah, no, usted aquí tiene un pasivo prestacional. Entonces usted se va a enredar en su prestación o aparece por fuera del fondo cuando la responsabilidad es del ente territorial. Estamos peleando que se normalice el paso de ese magisterio que está por fuera del fondo o el pago de ese magisterio que venía cotizando en la región y que no le ha sido llevado sus recursos al Fondo Nacional de Prestaciones. Vamos con el 16. El 16 es una consulta que le elevamos al Consejo de Estado, que significa una prima que se va a pagar en un año, una prima por año, como un premio de consolación a la pensión de gracia. Es decir, que es el magisterio. La federación se encuentra a la espera del fallo. Ya hicimos el debate, ya vamos a la audiencia con nuestros abogados y estamos esperando el fallo. Estamos seguros que el fallo es positivo, porque está totalmente defensable para el magisterio colombiano. Es decir, que nos encontramos a la espera del fallo que se ha de emitir sobre este derecho de los educadores que fueron vinculados oiga bien, entre el 1 de enero del 81 y el 27 de junio del 2003. Recuerden ustedes que la ley 91 del 89 actuó de manera retroactiva. Error craso porque la ley no es retroactiva.
echó hacia atrás y nos arrebató la pensión de gracia. Esa prima es la que estamos reclamando. Es defensable y está en el artículo 15 de la ley 91/69. Entonces, ¿qué dijo BECODE? El Ministerio de Educación nos puede hacer moñona y nos puede maquillar el fallo. Entonces, estamos haciéndolo mediante el Consejo de Estado para que le entreguen directamente a BECODE ese fallo. Sobre las cesantías retroactivas, el Gobierno Nacional está planteando que ya se está garantizando el reconocimiento de ese régimen de primas de cesantías retroactivas de los maestros vinculados antes del 1 de enero del 90, salvo que ese maestro o esa maestra hubiera optado por otro régimen. Si alguno de ustedes tiene esa situación, se lo plantea al sindicato de educadores para a nivel nacional pasar la nota, es decir, que no se está cumpliendo. Sobre la sanción por mora, ya les expliqué, la Comisión Tripartita del Estatuto Docente cumplieron los 10 meses requeridos para el estatuto, más los 4 meses aditivos que hubo. ¿Qué pasa con el estatuto? El estatuto es el objetivo que tenemos de fondo para unificar al magisterio, para dignificar nuestra carrera docente, para resolver el tema de la evaluación, para resolver el ascenso y reubicación. Y simultáneamente el gobierno nos está metiendo el estatuto, perdónenme la expresión, impulsando el estatuto de los ejes no educadores. Gravísimo. ¿Para qué? Para dividirnos. Entonces el estatuto hoy, como el estatuto no es de ahora, el estatuto venía de los acuerdos anteriores entre el gobierno y el IPECODE, también venía fortaleciendo su contenido en todos los congresos del IPECODE, incluido el de Paipa y el de Medellín. Lo que está haciendo este ejecutivo es poniendo el estatuto en contexto y adelantando los elementos de debate hoy. Estamos construyendo y consolidando toda la propuesta del comité ejecutivo. Está funcionando la comisión tripartita, está funcionando la subcomisión de estatuto, y apenas la consolidemos, que está ya finalizando, la llevaremos al Magisterio Colombiano para que la revise, para que la mire y para que se apropie el estatuto docente. Con todo ese proceso, queda claro que este año no se consolidará el estatuto docente y que por lo tanto el gobierno tiene que garantizar el ascenso y reubicación del Magisterio Colombiano del año 2019, según el 1657, que no se ha dado, y según este año que tampoco se ha dado. ¿Qué dijo el Ministerio de Educación? Hace 20 días se reunió con FECODE. No estamos dispuestos a adelantar a ascenso de ubicación, lo que llamaríamos cuarta corte. Nosotros le hemos dicho, no lo llamemos cuarta corte, llamémoslo con los 3 criterios. Pero ni siquiera si el gobierno lo va a cumplir y ha dicho que no tiene plata para eso. Por eso convocamos el paro, porque tiene suspendido y congelado el acceso al Magisterio Colombiano. Gravísimo. Entonces el estatuto avanza y pronto estaremos entregándolo al Ministerio Colombiano para su análisis y para que se apropie de él y lo podamos defender. ¿Dónde? En el escenario natural, en las calles. El estatuto no lo ganamos con paro virtual. El estatuto hay que ganarlo con toda la fuerza y con la movilización del Magisterio Colombiano. Ya vamos avanzando, entonces va caminando la comisión tripartita y va avanzando el debate del estatuto. La nivelación salarial, ya dije, se ganó por 5 puntos, está estipulada en el presupuesto, ya está garantizada. Jornada laboral, hay un pulso. Ustedes saben que cada que hay un acuerdo, el gobierno expide una directiva. Y cada que expide la directiva, empantana más el proceso. ¿Por qué la empantana? Porque cada docente directivo interpreta la directiva de una manera o de otra. ¿A dónde está el meollo? El meollo está en las 6 horas de clase, incluida la media de descanso, como un espacio pedagógico. Y el meollo está en que las 2 horas para completar las 8 deben completarse por fuera del colegio. ¿Por qué el meollo está ahí? Porque cuando usted trabaja media hora, yo trabajo media hora, la Carrui trabaja media hora además, la suma de esas medias horas le ahorran al gobierno el nombramiento de 19.000 maestros en el país. Eso vale un poco de plata. Por eso el gobierno no quiere aflojar. Entonces aquí estamos en el pulso. ¿Qué ha dicho el gobierno? No le pongamos el mínimo, permanencia mínima de 6 horas. ¿Para qué? Para poder permitir que estén a las 8 horas la permanencia maestra. No le pongamos el descanso, el descanso pedagógico, como un proceso pedagógico, no lo pongamos, claro, para poderlo poner como un descanso y extenderle media hora más. Es decir, que el debate de fondo es ahí. La directiva está a puertas de consensuarse, pero ¿qué hemos dicho? Que si ese disenso continúa,
es mejor que la directiva no salga, porque si va a salir Modernos, mejor que se quede quieta y no la pusiamos en las calles. Entonces aquí hay que hacer paro para que se negocie y paro para que se cumpla. Y el paro del 2021 es para que se cumpla no aquí. Se está avanzando, pero todavía no se ha concretado. El número 22, que es el concurso de ingreso a la carrera docente, ese concurso de ingreso a la carrera docente no se ha convocado. Dice el gobierno que todavía no se va a convocar por el tema de la pandemia. Se plantea que para el primer semestre del 2021 habrá concurso. Por ahora, lo que hay es la asignación de los nombrados producto del concurso en zonas de conflicto. Pero el concurso para el magisterio por ahora no va. El concurso de ingreso a la carrera docente será para el próximo año. Estamos muy pendientes de eso para mirar todos los mecanismos con la claridad de que el magisterio provisional debe concursar para poder ingresar. Pero ahora quiero decirles que acuerdos abrazan y protegen al maestro provisional. El manual de funciones de igual manera ya está a la comisión, se está discutiendo y se está revisando que quede contemplado absolutamente todos los maestros y maestras, incluso los maestros, los docentes de apoyo, porque ellos son docentes y tienen todo el derecho a tener las mismas condiciones nuestras. Entonces ya se está avanzando en esa construcción. El 24 es la evaluación de desempeño. Aquí ya tuvimos el logro. Va a salir una directiva ministerial. Yo creo que sale hoy o el próximo lunes, donde le dicen a los evaluadores que ellos tienen que partir por darle ya la evaluación positiva al calor de la guía 31 al magisterio colombiano, porque se le ha juzgado y sacrificado su salud, su vida, su familia, sus instrumentos, todo lo ha sacrificado en esta pandemia y se merece ganar la evaluación de desempeño. Por lo tanto, va a salir la directiva diciendo que la evaluación debe ser según este contexto. Y ya lo logramos, ese pulso ya lo logramos, por lo tanto, un abrazo al magisterio 278, o sea, de cara al sacrificio que nos ha tocado asumir en esta crisis. Docentes provisionales, ya lo logramos, se expidió una directiva ministerial, la 01 de marzo de 2020, donde le dice a los docentes directivos y a los docentes territoriales que se respete al maestro provisional. Es decir, que al maestro provisional se le deben respetar los cambios que se deben tener en cuenta para el cambio de perfil como causal de determinación del nombramiento provisional. Es decir, que no puede ser el cambio de perfil del maestro provisional una causal de nombramiento provisional. Que si se le va a mover a uno u otro espacio, debe ser con un debido proceso, donde le digan por qué se le mueve y para dónde se le mueve. Y que se le siga vinculando sin solución de continuidad. Es decir, sin haberlo recortado, sino permitirle que se mantenga en el ejercicio, sin vincularlo en febrero y cortarlo en junio, sino que al máximo se le respete al compañero provisional la permanencia de la institución educativa. Ese es un logro muy importante que hay que hacer respetar y está en la directiva 1 del marzo del 2020. ¿Por qué? Porque al maestro provisional lo ponían como el comodín. Vaya, llene allá, vaya, trabaje allá, y lo mochaban en cualquier momento. Entonces, la directiva le permite, dentro de la inestabilidad del maestro profesional, la estabilidad. Y la otra que logramos para el magisterio provisional es la proporcionalidad de la prima de vacaciones. No solamente para ellos, sino para todo el magisterio. ¿En qué consiste? En la modificación del decreto 1381 del 97, que plantea que la prima de vacaciones usted se la gana si trabaja durante 10 meses consecutivos. Ahora la proporcionalidad dice que usted puede haber trabajado 2 meses, 4 meses, 5 meses y se le debe pagar la prima de vacaciones proporcional al tiempo laborado por usted. O sea que si usted pide una licencia voluntaria no remunerada, no hay problema, no perdería la prima de vacaciones, se le paga proporcional. Si usted salió en paro y hubo un descuento de un día, no pierde la prima de vacaciones. Si el maestro provisional lo vinculan en febrero y lo desvinculan en agosto, es decir, que la proporcional de la prima de vacaciones es un logro fundamental que ya se está concretando. Se va a modificar el decreto y la idea es que si sale, sea retroactivo al año 2020. La bonificación pedagógica, ya también se las dije, les hablé de ella. Sobre las zonas de difícil acceso se creó una. Estamos tratando de que haya justicia con los maestros y maestras de zonas de difícil acceso, que vaya más allá de la bonificación del 15%, que no es factor salarial, que se le generen las condiciones a todo el mundo en igualdad de condiciones, que si usted trabaja aquí y usted trabaja más lejos, se le permita disfrutar de la zona de difícil acceso
y que a los docentes directivos que tienen instituciones de zona de difícil acceso, pero no se les reconoce cuando les toca ir allá y visitar esa escuela, pues que también se les reconozca. La comisión está creada y se están trabajando todos esos elementos. El acuerdo 27 de formación docente, contarles pues que fueron 11.000 becas las que nos ganamos, 11.000 becas de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, cofinanciadas 70-30 con el ICETEX, 70 gobierno, 30 magisterio. Ya sacaron unas, estamos diciendo que saquen las 11.000 que nos ganamos, sin distingo de edad, sin distingo de régimen 22, 37, 278, 804, no, que todo el magisterio colombiano, sea cual fuere su vinculación, tenga acceso a esas becas. Y el tema de la evaluación diagnóstica formativa, lo del curso de los 8.000 maestros maestras, ya está listo el decreto, se expedirá, yo creo que se expide hoy o el lunes el decreto, para que los 8.000 maestros y maestras de la tercera corte adelanten el curso. La propuesta entonces es, como se logró en FECODE, hacia junio del año entrante estén terminando los 8.000 maestros y maestras ese curso tan importante para hacer su reubicación. Las convalidaciones con dificultades profundas no se están reconociendo como deben ser, le están dando salida solamente a algunas, están improvisando. A unos que presentan la convalidación les dicen sí, a otros de la misma universidad y la misma carrera les dicen no, y todo eso por el tema financiero. Porque como se convalida hacia afuera maestrías y doctorados, ese maestro viene cotizado, ha pagado esa convalidación y esa carrera de plata suya, pero al gobierno un doctor o un magíster le vale mucho, por lo tanto tienen totalmente entrabado el tema de convalidaciones y estamos apretando que se cumpla el acuerdo donde dijimos que se le tiene que respetar al magisterio su convalidación y publicar las universidades que para ese caso tienen validez, que no les permitan convalidar con universidades piratas y que se le diga al magisterio colombiano cómo debe convalidar para poder que en el país se le reconozca una convalidación que tanta plata le ha costado. Las deudas se están reconociendo según el gobierno, pero Risaralda tiene dos momentos que yo ya le hablé a la junta directiva. Uno, recuerden ustedes que yo fui presidenta del sindicato de educadores de Risaralda, con toda esa junta directiva nos ganamos, peleando duro con el Ministerio de Educación, que el reconocimiento del año de más del grado 10 al grado 11 en el escalafón. ¿Recuerdan ustedes? Ese ascenso lo pagaron, no ese ascenso lo reconocieron, pero no lo pagaron. Esa deuda quedó ahí. Y hemos, ahora que estoy en CODE, yo he traído 4 veces el Ministerio de Educación Nacional a pelear por los derechos del magisterio, a mirar las plantas de personal. Y ahí miramos esa deuda. Estamos entonces en que esta junta directiva presión del gobierno departamental que llegó para que consolide la deuda país al Ministerio de Educación y se proceda a pagar el año de más del grado 10 al grado 11 al Magisterio de Educación. Y sobre los días descontados del paro del año 2007, ya también me ofrecí con Risaralda, con el SER, para traer al abogado que ganó en Medellín, en Antioquia, la devolución de los dineros por el pago del 2007, el doctor Valero. En la reunión que tuvimos esta semana se concretó y ya a Antioquia le pagaron los dineros del paro descontados del año 2007. O sea que Risaralda va por ese camino y yo como ejecutiva de FECODE de Risaralda me comprometo a adelantar todo el proceso para abrazar a nuestro magisterio que tanto amamos y por el cual estamos representando en FECODE. En el tema de la vida se sacó se despidió una directiva que abraza al magisterio amenazado para que lo ubiquen como debe ser y le reconozcan su calidad de amenazado. Esa directiva ya fue despedida. El tema de, bueno, FECODE ha ido a la G a presentar informe, como quiera que FECODE es víctima del conflicto, más de 1.200 maestros asesinados, fue a la Comisión de la Verdad y FECODE por el señalamiento de Ervin Hoyos, que nos llamó reclutadores, que ya lo demandamos con el abogado Iglesias, entablamos una demanda penal. Ervin Hoyos representa a este Estado, a este gobierno que quiere acabar con FECODE. Fuimos también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a pedir medidas cautelares. Es decir, que FECODE está moviendo en eso de denunciar todas las amenazas, perfilamientos y estigmatización contra el magisterio colombiano que ponen en peligro nuestra vida. Logramos 400 diplomados de la Escuela Territorio de Paz, 400 diplomados, y los programas para ese diplomado y las orientaciones y contenidos los trabaja FECODE y el Ejecutivo, y solamente llegaron 90 maestros y maestras. Es decir, que ahí nos fregamos, porque no dimos
la talla y no llegamos masivamente a los 400 diplomados para la Escuela Territorio de Paz, que es la apuesta política de FECO. Y finalmente tenemos el punto 35, que son los Juegos Deportivos del Magisterio. Se hicieron los del 2019. Este año, pues obviamente no se pueden hacer presenciales, pero se van a hacer los intercambios culturales de manera virtual. Aún no ha llegado el presupuesto. Y el tema de vivienda, para finalizar, recuerden ustedes que se hizo una encuesta. Casi el 40% del magisterio colombiano no tiene vivienda propia. Gravísimo. El magisterio está pobre porque no está estimulado ni reconocido por el magisterio colombiano como quien prepara el presente y el futuro de este país. El magisterio en los países de la OCDE está al centro. Es el personaje de la sociedad. Es el personaje más importante. Aquí lo desprecian, lo estigmatizan y lo subestiman. Entonces, el proceso de viviendas trabaja 3 momentos. Uno, se hace la encuesta y queda claro que el 40% del maestro no tiene vivienda propia. Queremos que el maestro pueda tener vivienda nueva o quien ya tiene vivienda pueda tener vivienda, otra vivienda. O sea, que para quien no tenga y para quien tenga, sería ese proceso de vivienda. Tendría que ser bajo 3 criterios. Uno, un ahorro programado. Estamos intentando por todas las vías, porque en el Ejecutivo de Cuidado hay conmigo 4 dirigentes del sector cooperativo. Ustedes saben que yo fui la vicepresidenta de Coeducar. Estamos tratando de que el crédito, el ahorro programado sea con las cooperativas, que son los nuestros, pero con intereses muy bajos. El otro aporte son las garantías que usted tenga en el Fondo Nacional de Prestaciones, que se trabajaría para que se entreguen urgentemente esas garantías. Y el otro rubro sería el subsidio que el gobierno da para vivienda, que tendría que ser un subsidio muy importante para el magisterio colombiano. Con esos 3 rubros se juntarían para obtener una vivienda de más de 100 millones de pesos aproximadamente. Y se iniciaría con las regiones a donde ya hay experiencia de planes de vivienda para el magisterio. Vamos en camino, estamos avanzando, vamos a hacer una reunión con las cooperativas del país, con FENSECOP, para mirar qué tasa de interés nos llevaría y arrancar con el proceso. Eso es, compañeras, compañeros, finalmente decirles que los acuerdos del Ministerio de Educación, como lo han podido evidenciar, van apenas en el 30%. ¿Qué significa? Que tenemos que movilizarnos. ¿Qué significa? Que tenemos que exigir el cumplimiento. ¿Qué significa? Que tenemos que regresar a las calles como nuestro escenario natural. Vamos en carros, vamos en buses, vamos en bicicleta, en moto, vamos presencial, pero tenemos que salir a la lucha. Abrazamos la minga indígena, abrazamos la lucha de nuestras madres por la renta básica, nuestros padres, nuestros niños y niñas pobres, abrazamos la lucha por la matrícula cero y abrazamos la lucha del pueblo colombiano. Que viva el paro del magisterio colombiano 20 y 21 de octubre. Nos preparamos para el 21 de noviembre como el día apoteósico que demuestra que el paro no para. Viva el magisterio de Risaralda, viva el sindicato educador de Risaralda, viva FECODE, viva la CUT y viva la lucha del pueblo colombiano. ¡Feliz día, viva, maestros! Viva, viva, viva. Y gracias a Blanquita por Viva, invitarnos. viva, viva. Les quiero mucho. Todo nuestro abrazo y todo nuestro aprecio. ¿Listo, Blanquita? Bueno, muchísimas gracias a María Eugenia por su excelente presentación, excelentes temas para nuestro gremio. Muchas gracias por acompañarnos en esta asamblea. Y que tengas buen día, María Eugenia. Muchas gracias. No, pues yo creo que podemos aprovechar a María Eugenia por si compañeros tienen inquietudes, preguntas, aprovechemos que María... Que está ella. Exacto, sí. Que si Sí, tienen preguntas. Bien pueda, compañeros. Preguntas. Me están escuchando, ¿cierto? Perfectamente. ¿Listo? ¿Inquietudes, preguntas? Ha sido un placer estar con ustedes, de verdad, qué belleza. Gracias mil por haberme invitado y a Blanca Rubí todo mi abrazo porque eres una guerrera. Y las guerreras nos reconocemos en una lucha de género y en una lucha de clases con nuestros compañeros maestros. Gracias, María, a ti. Buenos días, Buenos días, compañero. María Eugenia. Un Con abrazo. Gonzalo, profesor del técnico superior. Enrico Sarnazzo. Pues una inquietud ahí como con lo de las cesantías, porque está vuelto tan complejo ese proceso de reclamar las cesantías parciales, que será lo que está pasando ahí, porque eso es un problema sobre otro problema. Uno llama ya a la alcaldía, no contestan, a la secretaría no contestan, eso ha sido más complicado. Llevo como 5 o 6 meses tratando de
poder retirar mis cesantías parciales y ha sido todo un problema porque todo el mundo dice que es que aquí no, que allí, que mándelo por tal correo. Entonces, si de pronto usted sabe algo sobre ese proceso para retirar las cesantías parciales, qué pena ahí. Bueno, yo di un informe general, pero quiero en términos particulares, señalar que yo les puedo colaborar desde lo nacional. Entonces, estamos presionando para que todo eso se desentrabe y los procesos se normalicen. Pero yo te ruego un gran favor. ¿Quién me está hablando? ¿Quién me habla? Gonzaga, ¿El nombre? del técnico superior. Listo. Ah, mi Gonzaga. Gonzaga, un favor. Entonces me llamas por el interno, que yo te colaboro en el proceso. ¿Listo? Para que de una Bueno. vez lo puedas adelantar, te colaboro de lo nacional. Pueden, si quieren, anoten mi número telefónico si desean, para que lo que necesiten, vamos a estar muy pendientes de ustedes a todo nivel. Para que yo la a ustedes y a ustedes lo vemos. 310-496-1834. Entonces me escribe Gonzaga María. 310-496-1834. Entonces dices, María, te habla Gonzaga. Te cortaron. Repite por favor otra vez. Qué pena. 310-496-1834. María Eugenia Londoño. Lo que necesiten con todo el gusto. Entonces, Gonzaga, escríbeme por la tarde. Escríbeme por la tarde y te colaboro con todo el gusto. Muy amable. ¿Quién más? Un abrazote. ¿Alguien más? María Eugenia, buenos días. Buenos días. Y buenos días a todos. Tú hablabas de la evaluación anual de los docentes del 1278 que habían ganado pues el pulso con el gobierno y Sí. que la calificación era positiva, pero pues ¿a qué te refieres con positiva? ¿O no nos van a hacer evaluación? ¿O nos van a Claro. poner un 100? Porque es una nota, ¿no? Correcto. De la desarrollo. De la desarrollo. Entonces, la evaluación de desempeño que se hace cada año, obviamente va en la línea de la guía 031 y se va a adelantar la evaluación. Pero, ¿qué es lo que estamos planteando? Que como nunca antes, el Ministerio de Educación va a expedir la próxima semana una directiva ministerial consensuada con RECOR. En la directiva ministerial, lo de fondo es decir a los evaluadores que deben partir por evaluar al docente en el contexto. Es decir, partir porque la evaluación sea tan positiva como quiera que ese maestro o maestra se la ha jugado para salir al paso y fortalecer la educación de nuestros niños y niñas desde la casa en medio de la pandemia. Es decir, que tenemos ese instrumento y esa directiva para defendernos en caso tal de que el evaluador o la evaluadora vaya a buscar en usted, cuando le evalúa, criterios distintos a fortalecer su evaluación, a calificarle positivo, que a quemarle en su evaluación. Es decir, que la directiva ya está en favor de ese ejercicio para el magisterio colombiano. Se le va a evaluar, pero en el contexto de la pandemia y en el contexto del trabajo desde la casa, remoto y a distancia, con todas las dificultades que el magisterio colombiano ha tenido, producto del abandono de la educación pública estatal, del no cierre de la brecha digital por parte del gobierno nacional, y me salió en verso. Eso es. Buenos días, me dan por favor la palabra. María Eugenia, María Eugenia, muchas gracias por tu intervención. La verdad, eres un gran apoyo para nosotros. Eres una gran lideresa. Felicitar a todos los compañeros que se encuentran presentes en esta sala, en especial a mis compañeros de la institución José Antonio Solán, que están presentes en la lucha sindical. Pregunta siguiente, no entendí porque como no tenía casi, me está yendo el internet. Con respecto a la prima de gracia, a la prima de gracia, que decía a la pensión de gracia. Pensión de gracia, que hablaba de 2003. La otra vez hablaba por los medios un correo donde decían que esa pensión gracia se había ganado, no sé, o explica en qué consiste, que la verdad me queda un poquito corta con esa explicación. Bueno, mira, todo lo que se ha hecho para poder rescatar la pensión de gracia que nos fue arrebatada
producto de la ley 91/89 que actúa de manera retroactiva cuando no debería hacerlo, no es posible. El abogado, el jurídico de Becpo, el doctor Héctor Sánchez, al calor de todo lo que circula por las redes, de que por fin la prisión de gracia, de que ya la ganamos, de que ya la logramos, es crear expectativas al magisterio. Lo que estamos buscando aquí es un premio de consolación, si se quiere, de una prima que se pague al año una sola vez a esos maestros o maestras que nos arrebató el derecho del proceso de la ley, ese proceso injusto y retroactivo de la ley, y que estábamos vinculados entre el 91, después del 81 y el 2003, como les leí ahorita los acuerdos. Ya el Consejo de Estado lo está mirando y una vez conceptúe, estaríamos publicando en el Magisterio Colombiano esa situación que nos parece que es totalmente defensable por cuanto aparece en el artículo 15 de la ley 91/89. Eso es. Muchas gracias, María Eugenia. Con todo gusto, un abrazo fuerte. ¿Listo? Bueno, mi Blanquita, ¿yo? Blanquita. Sí. María, No, mi vida, pues, nuevamente agradecerte pues por haber sacado el espacio porque conocemos de esa agenda tan ocupada que mantienes y abrir ese espacio para estar con los docentes, con nosotros, los docentes de la zona 3, que no solamente los que están aquí en sala, sino que hay una gran cantidad por fuera a través de YouTube mirando esta asamblea. Yo creo que ha sido importante esa intervención. Creo que nos llevamos todos los argumentos para decirle sí vamos al paro de 48 horas este 20 y 21 de octubre. O sea, aquí no hay que pensar, o nos vamos al paro o nos vamos al paro. Es así de sencillo, porque el gobierno desde hace mucho tiempo ha venido por cosas y ha logrado llevarse cosas, porque de hecho hemos perdido. Pero lo que no podemos permitir es que se lo sigan llevando las garantías, las pocas garantías que nos quedan, pero de la única manera que hacemos efectivo eso es enfrentándolo en la calle, resistiendo en la calle, en nuestro escenario natural, porque los trabajadores con conciencia de clase, con que estar en la calle el próximo 21, porque el 20 vamos a estar pues en actividad de Facebook Live con FECODE, vamos a hacer otras actividades, pero el 21 sí totalmente es de movilización, los que van a Cali, los que están aquí en la caravana, los que salimos a movilizarnos. Entonces, nuevamente, María, mil gracias por ese espacio, un abrazo muy especial. Agradecimiento nuevamente, pues yo no me cansaré porque yo sé que sacar este espacio es difícil, pero que muchas gracias, que nos sirvió de gran apoyo a todas y todos los maestros de la zona 3. Bueno, con todo el cariño, y es un honor, una alegría inmensa estar con mis maestros, mis maestras a quien tanto amamos de Tercera Alga. Las veces que nos inviten aquí estaremos, y que viva el maestro, que viva la maestra. Abracémonos y celebremos este día porque nos lo merecemos. Somos las mejores, somos los mejores y hacemos grande nuestra patria, nuestro país. Abrazo inmenso y feliz día. Abrazo inmenso, Blanquita, a toda la junta directiva, y que tengan un excelente día. Gracias por invitarnos. Gracias, María Eugenia, lo mismo. Que tengas buen día tú también. Entonces, continuamos en la asamblea, solamente vamos a extendernos, voy a responder las preguntas que quedaron pendientes para que ahí sí nos podamos ir como a descansar y disfrutar de este día, y recordarles que en la tarde también tenemos programación virtual para aquellos que quieran ingresar a ver. Reconocemos que la virtualidad nos ha traído un gran cansancio mental, visual, y de todos los cansancios, porque estar al frente de una pantalla de verdad que no es fácil. Entonces, comienzo respondiendo la pregunta que hicieron sobre el calendario escolar. Les voy a contar. Dentro de las mesas de negociaciones se acogieron el calendario escolar del que presentó el sindicato. Maravilloso, nos parece eso, pero que reunidos, es decir, les voy a contar, en Dos Quebradas, por ejemplo, nos dijeron que los compañeros maestros íbamos a ingresar el 18 de enero a 2 semanas de evaluación institucional, y los estudiantes ingresaban el 1 de febrero. Pero esta semana se reúne la JUDE, Junta de Educación Departamental,
Y Carlos Mosquera, que es el representante, nos trajo otra razón. Y esa otra razón es que los maestros se pusieron de acuerdo con el plan de desarrollo del eje cafetero RAP, Caldas, Quindío y Risaralda para unificar calendario escolar a raíz de tanta petición que se hacía entre los diferentes entes territoriales, porque hay maestros que tienen sus esposas trabajando en el otro departamento, incluso dentro del mismo Risaralda, unos salían una semana antes, entraban una semana antes y nunca coincidían con sus vacaciones o eran pocas las vacaciones donde coincidían. Y nos trajo la noticia que ya no entramos el 18, sino el 11 de enero a 2 semanas de desarrollo institucional. Que sí se logró en Dos Quebradas, que esa primera semana, si no hay alternancia, como vamos para el próximo año, no sé cómo estará la situación, porque pues no ha salido la vacuna, no nos han dado las garantías para regresar a las aulas, pero de todas maneras en Dos Quebradas se logró que esa primera semana de desarrollo institucional fuera en la virtualidad. Entonces, ¿qué estamos esperando? No hemos aquí ni a nivel departamental, municipal, ni han sacado ese calendario escolar porque están mirando unificarlo y quien va a dar la noticia es el gobernador. Él pidió que fuera él, que le permitieran él decir cómo va a quedar este calendario escolar a nivel regional. Caldas, Risaralda y Quindío. Entonces quedamos en la espera porque si en la mesa de negociación se logra una cosa, porque ahora nos vienen a salir con otra. Entonces, hasta ahí vamos. O sea, no hay nada seguro. Lo que sí es que no entramos el 3 de enero. Pueden irse con esa tranquilidad. El 3 de enero no nos vamos a ir a dar el feliz año a las instituciones ni en la virtualidad. Así que se pueden ir tranquilos y también ingresamos a 2 semanas de desarrollo institucional. Eso también queda claro. Bueno, eso frente al calendario escolar. Frente a lo que preguntaba la compañera, es que hay dos cosas. Ojo, hay un seguro por muerte que es un auxilio muy pequeño, que es de 180.000 pesos a los docentes por la muerte del esposo, de la esposa, del papá o de la mamá. Esa es como la línea consanguínea con la que pueden hacer beneficio. Eso es una cosa. Y otra cosa es el fondo del seguro mutuo, que es lo que se paga, nos lo descuentan, algunos nos lo descuentan por nómina, a los maestros nuevos no, a veces hasta desconocen qué es el fondo del seguro mutuo, y entonces por eso yo le decía a la compañera que tendríamos que mirar a qué seguro se refiere el sindicato. Ese fondo de seguro, o sea, el de los docentes pagamos y aportamos mensualmente. Mamá docente mensualmente. Ah, bueno. Bueno, si es al fondo del seguro mutuo, si quiere entonces por WhatsApp, yo le puedo dar el teléfono donde le dicen, ojo, cuáles son los documentos que usted debe de aportar para verificar y poderle entregar. Recuerde que son 10 salarios mínimos mensuales, sí, el recurso que se le da. Discúlpame, ya el compañero Rodero me entregó el correo electrónico, yo envié la información y me enviaron los documentos que requería. Pero la dificultad se presenta en el caso, uno de los documentos que me piden es el de pago. Como mi mamá era pensionada, yo me dirigí a la gobernación, ya me dicen que es en la fiduprevisora y no he podido desde la fiduprevisora obtener ese documento que dicen que es tema pesado. Sí, eso lo da la fiduprevisora. Es a través de la línea 018.000. Si le logran responder, es que a veces es complicado. Si es ese documento, si lo entregan en la fiduprevisora. Y de pronto llamando, no sé, de pronto llamando, aquí la fiduprevisora aún no abierto, pero de pronto llamando a esa línea, aquí le puedan enviar el documento al correo, no sé. De pronto esa puede ser otra medida. Otro medio. Lo he intentado por ahí también, no, pues me toca escribirle a Rosero o a María Eugenia a ver cómo nos puede colaborar con él, porque no he podido ya 6 meses intentando esa reclamación y no he podido. Muchas gracias. Bueno, listo, sí. Sí, eso es. Bueno, compañeras y compañeros, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda para que entonces nos podamos ir a acabar de disfrutar este día del maestro sin rápido este año?
porque de verdad que estas clases virtuales, por eso cuando nos dicen que los maestros no volvemos a las aulas porque estamos cómodos, no, no estamos cómodos, es que nosotros te ponemos al centro la vida, es que no nos vamos a ir para la institución porque ellos dicen que ellos creen que el tema de bioseguridad es de un tapabocas y es de un gel para lavarnos las manos, no. El problema de protocolos de bioseguridad de infraestructura, es de dinero. Y les cuento una cosa, a Dos Quebradas, por ejemplo, solamente le llevó 54 millones de pesos para todas las instituciones educativas. Pero además el ministerio le dijo a los secretarios de educación que esa responsabilidad se la trasladara a los rectores con el recurso que tienen los colegios. Y todos entendemos que el poco recurso que llega a la institución ya sabemos para qué se distribuye. Entonces, por lo tanto, no hay garantías. Y si el Congreso permanece en la virtualidad y acaban de aprobar otra prima de 14 millones de pesos por estar en la virtualidad, ¿por qué sí nos mandan a los maestros, a los niños, a los jóvenes a que nos contagiemos? Porque es que el colegio es un foco de contagio. Así sean los niños y los adolescentes la población menos vulnerable de contagio, pero los maestros que tenemos enfermedades mórbidas, que ya estamos mayores, adultos mayores, sí tenemos esa probabilidad de contagio. Entonces, por eso decimos, al centro está la vida antes que cualquier otra cosa. Entonces, compañeras, compañeros, si no hay... Sí, dime, Sí. Cristian. Dime. Yo he hecho una pregunta por ahí por el chat. Es frente no. a las irregularidades de la entrega de viáticos que implican pues al tesorero, esa investigación, cómo va, qué se ha hecho. Bueno, yo ya di la explicación, pero vuelvo y la doy. Les cuento, vuelvo y repito. En el año 2019, agosto, vine haciendo unas consultas internas con Procuraduría. Fue esta fiscal la que empezó a notar que dentro de los pagos de transporte a municipios habían unas irregularidades. En ningún momento aquí se ha señalado es que, bueno, las planillas aparecen en el pago de transporte del compañero Diego, pero ojo, que no por eso estamos diciendo que es el compañero Diego. Resulta que quien firma las planillas son los maestros. Encontramos, por lo menos yo encontré infinidad de inconsistencias. Por ejemplo, un maestro firmando hasta 5 veces en una planilla. Encontré, por ejemplo, maestros que no son sindicalizados firmando. Encontré maestros que se cambian la cédula, que escriben diferente. Bueno, una cantidad de inconsistencias en ese pago de transportes. Entonces, desde ahí empecé a hacer unas consultas porque ni siquiera es una investigación. Yo no soy investigadora, yo soy maestra de aula, pero hice mi trabajo según lo que me dice el reglamento de los estatutos en el artículo 34, en eso me sustento. Y empecé, y el 7 de agosto ya yo, digamos que oficié a los directivos que aparecían como pues implicados en ese pago en esas inconsistencias aparecidas en ese pago de transportes para que hicieran las aclaraciones. 2 de ellos lo hicieron, los 3 lo hicieron, pero uno no lo hizo pues tan a fondo, digamos que quedaron muchas dudas y ahí entonces el 7 de agosto di mi concepto como fiscal, que era lo que debía de hacer, pero quiero decirles que un concepto no es obligación, ya es decisión de toda la Junta en general, cómo se va a continuar con esa investigación, si se va a llevar a que contratemos a alguien especial, un grafólogo, hagamos una auditoría externa, bueno, en fin, ya miraremos qué es lo que se va a hacer, pero lo que sí quiero decirles es que se ha respetado el debido proceso, que la pandemia nos aplazó un poquito eso por el tema de que estuvimos 3 meses aislados prácticamente, pero que ahí vamos y nos hemos reunido muchas veces. Créanme que es un tema muy álgido, donde ustedes saben que al interior de la Junta Directiva confluimos 8 sectores políticos y cada sector político piensa una cosa diferente frente a un concepto de una fiscal. Entonces, ha sido complicado, pero ahí vamos. Entonces, no nos hemos quedado quietos, no es que hemos conectado
con este tipo de cosas. Hemos sido cuidadosos de los recursos de ustedes, hemos sido muy cuidadosos con por lo menos a lo que a mí se refiere, y yo sé que mis compañeros también, a los recursos del sindicato. Soy una firma y antes de firmar miro muy bien qué es lo que yo voy a firmar. Entonces, créanme que les doy un parte de tranquilidad, estamos trabajando en ello. Esta semana nos quedamos de reunir precisamente ya para sacar la decisión final de esta junta directiva, que se va a hacer y se le va a dar y se le va a entregar un comunicado al magisterio risaraldense para aclarar todo lo que aparece en las redes, porque créanme que no todo lo que aparece es cierto. Créanme que las redes en cuanto a eso han hecho mucho daño, porque pues se ha filtrado información, pero no precisamente la información que debe de darse. Eso le podría decir al compañero Cristian. Una preguntita, Blanca. Dime, ¿Han contemplado hacer asamblea con los delegados del sindicato? Sí, estamos pensando eso, mirar una plataforma donde podamos a finales de noviembre realizar una asamblea general de delegados, porque así mismo lo dicen los estatutos, que cada año debe reunirnos con los delegados, porque además es la asamblea de delegados la máxima instancia, y finalmente sería la asamblea de delegados, ni siquiera la junta directiva, sino la asamblea de delegados quien diría qué pasaría o qué con lo que con lo que viene ocurriendo, con lo que viene aconteciendo, cuál sería la solución, la mejor solución. Eso es como lo que tengo para decirte, Yadira. Gracias, me parece muy importante que se haga esa asamblea para que, pues porque la información está circulando, y pues como está contemplada en los documentos que están circulando, es muy delicada, ¿sí? Es muy delicada, deja mucho que decir de la Junta, entonces es muy bueno que se haga esa Junta para que quede todo muy claro y se le pueda dar una claridad a ese tema a todo el magisterio risaraldense, porque es nuestra plata, Claro los que aportes que hacemos mensual, entonces es muy bueno que todo quede muy claro, porque de verdad que pierde credibilidad el sindicato con estas acciones de algunos compañeros, si es verdad, pues es lo que se rumora, ¿no? Entonces, claro que sí. te agradezco. Claro que sí, Yadira. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no es más, entonces, compañeras y compañeros, los espero con toda la resistencia y con toda la persistencia. Este 2021 vamos a acogernos a las orientaciones de la Federación Colombiana de Educadores, nuestra FECODE. Recuerden que la estructura, que es el sindicalismo, que es nuestra estructura la que nos ha posibilitado mantener lo que hoy tenemos. Puede ser que para uno sea muy poquito, pero para mí es mucho. Sostenerme en el trabajo y con las garantías que tengo, para mí, frente a un trabajador colombiano, creo que les tengo ventaja. Entonces yo eso lo agradezco y se lo agradezco a mi estructura sindical. No hablemos de personas, es que ahí es donde tenemos que entender lo que es el sindicato real. El sindicato no somos personas, porque yo puedo estar en el sindicato, el próximo año ya me estoy. Yo luego me voy del magisterio y van a venir otras personas, pero la estructura sindical permanece. Y ahí es donde nos tenemos que mantener todos unidos, porque lo que pretende este gobierno neoliberal es quebrarle el espinazo a FECODE, porque somos la piedra en el zapato de ellos, porque somos los que, ellos saben que somos los que denunciamos, ellos saben que tenemos en nuestras manos a millones de niños, quien podemos entonces enseñarles a pensar bien, a enseñarles a que sean reflexivos, críticos, que además esa es la verdadera pedagogía del docente. Entonces, compañeras y compañeros, un abrazo muy especial. Muchas gracias por la participación. Créanme que este espacio es muy interesante porque